Hola iglesia, qué bueno, qué bendición nuevamente estar acá con ustedes. Estoy hoy con mi esposa y con mis dos hijas y nos alegramos de estar nuevamente aquí con todas las familias que nos acompañan cada domingo y podamos disfrutar de este tiempo, de este espacio que el Señor nos ha preparado para este día. De manera que te invito allí para que disfrutes de este espacio con todos nosotros. También queremos reconocer, iglesia, que Dios ha sido misericordioso esta semana. Ha pasado una semana más y hemos visto el favor, el cuidado, la protección, la seguridad, la provisión y muchos favores, muchas cosas buenas de parte de nuestro Dios al interior de nuestras familias. Entonces este es un tiempo de agradecer, este es un tiempo de ofrecer a Dios ese sacrificio santo, vivo y agradable. No estamos en el templo, en las cuatro paredes, pero seguimos siendo esa ofrenda, seguimos siendo esa iglesia que lo honra y que le glorifica cada domingo. Entonces te invitamos a que te dispongas en este espacio. Amén, amén. Entonces vámonos a este tiempo tan especial. Le vamos a exaltar al Señor, pero también a disponer nuestro corazón para que hoy el Señor, por medio de su palabra, también bendiga nuestras vidas. Iglesia, bienvenidos a todos y disfrutemos de este tiempo. Iglesia, quiero invitarte que en este tiempo puedas disponer tu corazón, tu mente, tu cuerpo para entregarle una alabanza al Señor de manera sincera, para poder depositar todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades, todo lo que nos está preocupando, lo que está sacándonos del foco en este momento al Señor. Que Él se haga cargo de todo. Yo te quiero invitar a que ahí donde estás busques en tu Biblia, por favor, en Mateo 27, el versículo 46. Y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El Señor, con su sacrificio y con esa obra tan maravillosa de la cruz, hizo cosas milagrosas, hizo cosas que hoy nosotros como sus hijos deberíamos agradecer, y es permitirnos entrar a su presencia con libertad, y es permitirnos entrar a su presencia de una manera sincera, transparente. Ya no hay nada que estorbe esa relación que hoy podemos tener con nuestro Padre Celestial. Ya nada lo puede estorbar, aún ni siquiera las preocupaciones, las ansiedades o las situaciones o circunstancias por las que estemos pasando pueden estorbar esa relación de amor que podemos construir con nuestro Padre y de la que hoy podemos disfrutar. Este es el tiempo para hacerlo, entonces aprovechémoslo y démosle muchas gracias al Señor por esa obra tan maravillosa y por ese amor tan perfecto que fue demostrado en esa cruz. Señor, gracias Padre Celestial porque tú nos amas, Señor, y nos los has demostrado siempre. Gracias, Señor, porque una de las formas más grandes de las cuales tú, Señor, tú te has mostrado, te has revelado a nosotros es que ahora podemos acercarnos a ti. Que ahora podemos, Señor, de manera libre, oh Dios, adorarte, exaltarte, alabarte, Señor, y hacerlo, Padre, de todo corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a disfrutar de este espacio, de este momento, que tu Espíritu Santo sea revelándose a nosotros, Señor, y que podamos concentrarnos solo en ti, Señor. Gracias por ese amor, gracias por esa cruz, gracias por esa obra de redención, Señor, que hoy, oh Dios, nosotros disfrutamos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos solo a ti, Señor. Llévate tú toda la alabanza, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén.
cuando te fallo. Sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Nada nos separará, Señor, de tu amor. Nada, Padre. Nada, Señor. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Él me lo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Él me lo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú eres Señor. Gracias, Padre Celestial, porque ahora podemos acercarnos a tus amas. Gracias porque estás con nosotros en todo tiempo, Señor. Gracias, Dios. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó,
eres, Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré.
manos para alabarte. Te bendecimos, Señor. Gracias. Amén. Y bien, iglesia, después de haber participado de este primer tiempo, yo quiero invitarte que vayamos a la palabra del Señor. Quiero que vayas conmigo al libro del profeta Joel, y el título que le he dado a esta enseñanza es Viviendo la fe frente a las tragedias de la vida. Viviendo la fe frente a las tragedias de la vida. Yo creo que todos, sin duda, que estamos en este tiempo conscientes de la tragedia que estamos viviendo la humanidad, y que para nadie es un secreto de tantas muertes y de toda la crisis que esto ha generado y ha traído. Y el estudio de esta mañana en cuanto al libro del profeta Joel nos va a hablar de un acontecimiento nunca antes visto en magnitud catastrófica, y el panorama que presenta también, que nos detalla allí un panorama desolador, devastador, de una gran plaga de langostas. Pero quisiera que oremos antes de entrar en detalles. Quiero que allí donde estás ores conmigo. Padre, te damos gracias en esta hora. Te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos hables, nos guíes en esta palabra, Señor, y que permita, Señor, que esta palabra, oh Dios, nos pueda llevar, Señor, a ver esta realidad en nosotros, pero que en la medida en que vemos y que vemos esta realidad, Señor, también podamos saber que en ti hay esperanza, Señor, oh Dios de los cielos, y tú tienes el control de todo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando estudiamos el libro del profeta Joel y vemos que podemos dividirlo en tres partes, todo el contenido, y eso es lo que he hecho para compartir contigo. Y quiero la primera parte, que miremos la primera parte, el suceso que nos muestra allí este libro. Y el profeta empieza el escrito cuando vemos allí, si usted tiene la palabra allí, si tiene la Biblia, allí puede abrirla, capítulo 1 del profeta Joel. Y allí él empieza el escrito y lo hace en un tono de indignación, llamando la atención. Él dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Y hace una pregunta: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Capítulo 1, en el versículo 2. En otras palabras, lo que el profeta está diciendo es: oigan, presten atención. Esto no pasaba antes, esto nunca había pasado. Pero, ¿qué es lo que antes no había pasado? Pues es precisamente esa plaga de langostas que él habla allí, arrasadora y sin precedente alguno. Y para entender nosotros un poco acerca de ese panorama que dejó esta plaga y cómo lo ve el profeta, yo te invito que echemos un vistazo a algunos verbos que aparecen en el relato. Y es importante mirar los verbos que aparecen allí, porque esto nos van a llevar a nosotros y nos van a indicar a nosotros esos imperativos, esas acciones que nosotros estamos llamados en medio de este momento también, y las que el profeta también está señalando allí. Y estos verbos que utiliza él para describir el efecto de lo que está pasando. Y en el versículo 7, puede notar allí en el versículo 7 los verbos que él nos revela allí, y habla de asoló, ¿verdad? Pero también habla de descortezó, desnudó, derribó. En los versículos, en el versículo 10 dice se secó,
se perdió. Yo quiero que vaya conmigo allí a la Biblia y vaya al versículo 10 de los verbos que estamos mencionando. Dice: el campo está asolado y la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el mosto se seca y el aceite virgen se pierde. Y está usando el autor allí, el profeta, unos verbos que deben llamarnos mucho la atención. Y estos verbos nos presentan un panorama, lo que están de alguna manera mostrándonos es como nos presenta allí un panorama devastador. Y al leer el texto bíblico completo, ¿verdad?, te darás cuenta que se trató de una catástrofe vegetal y una catástrofe animal. Y no había árboles en pie, todo fue devastado, las vides, los manzanos, todo era devastado, y por consiguiente ni los animales estaban sobreviviendo a esa gran catástrofe. Una gran catástrofe lo que había venido. Y el profeta toma allí como punto de partida una catástrofe ciudadana, una terrible plaga de langostas, dice el texto, fatal para una cultura en ese tiempo, y para una cultura agrícola, que era lo que se desempeñaba en ese tiempo en mayor proporción. Era una cultura dedicada a la agricultura, y eso era fatal para esta cultura. Y en la imaginación poética del profeta, la plaga de langosta luego se convierte en un ejército aguerrido y ordenado que asalta y conquista una ciudad. Y lo que estoy tratando de hacer, porque no quiero centrarme y leer todo el texto, pero tú lo puedes leer allá, todo el libro del capítulo Joel, lo puedes leer y te vas a dar cuenta de toda la catástrofe que vino, ¿verdad? Y todo lo que estaba causando esa catástrofe. Pero ¿cuáles fueron esas consecuencias del acontecimiento de esta catástrofe? ¿Qué afectaciones produjo esta catástrofe? Y yo quiero que vayamos y miremos cómo este acontecimiento, lo primero que ocurre es que, como lo vas a notar allí, el culto en la casa de Dios es afectado. El culto en la casa de Dios es afectado. Y es obvio, pues en esa época el culto y la adoración a Dios estaba estrechamente ligado a ofrecer ofrendas de sacrificio y ofrendas de cultivo de fruta de la tierra. Entonces, yo quisiera que veamos el capítulo 1, versículo 9, que nos describe en un solo verbo la situación en el templo. Dice en el capítulo 1, versículo 9: han sido cortada la ofrenda de cereal y la libación de la casa del Señor. Están de duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Mire toda lo que había causado, la tragedia que había. Y hay unas versiones que dice el verbo que aplica allí es desaparecido, desapareció. Y esto es un poco crítico lo que describe este versículo en la descripción que hay allí. Nosotros vamos a encontrar que en el versículo 2 hasta el 12 hay una descripción y hay un llanto allí, un momento de tristeza y de todo lo que está sucediendo. Y la descripción que vemos allí, vamos a encontrar de un doble desastre natural, que este desastre hace
pudiéramos decir, hace de marco histórico a estos versículos. Primero, una invasión de langostas ha invadido al país, dejándolo arrasado. Si nosotros leemos los versículos del 4 al 9, vamos a encontrar allí esto. Y la imagen de la destrucción cuyos efectos ha alcanzado, dice que hasta la misma casa del Señor. De manera que en una tragedia de esta, y como la que nosotros estamos también pasando, ¿verdad? La casa del Señor, pudiéramos decir, la iglesia del Señor, ¿verdad? El pueblo de Dios, no, tampoco no deja de recibir esto. El pueblo de Dios también es incluido allí y ha alcanzado hasta la misma casa del Señor. Y pensando un poco en esto, pudiéramos decir que estos verbos que utiliza el profeta para describir esa catástrofe nos sirven a nosotros para describir la situación también que nos rodea hoy a nosotros. Situaciones que deberían alarmarnos a nosotros. Devastación, ¿verdad? Estos verbos que está usando el profeta allí deberían causarnos a nosotros, deberían alarmarnos a nosotros. Él dice, oíd, dice el versículo, oíd, prestad atención. Esas cosas no pasaban así antes. Está sorprendido por lo que está ocurriendo. Y yo creo que muchos de nosotros estamos sorprendidos por lo que está sucediendo. Quizás ninguno de nosotros habíamos experimentado algo como esto. Esto no había pasado antes, ¿verdad? ¿Cómo esto, pudiéramos preguntar, cómo esto ha afectado a la iglesia hoy? ¿Cómo esta catástrofe, cómo esta tragedia ha afectado a la iglesia hoy? Es más, pudiéramos también preguntar cómo las cosas que pasan a mi alrededor, en mi familia, en mi trabajo, en donde quiera que estamos, ¿verdad? Ha afectado, cómo estas cosas han afectado mi culto a Dios, mi servicio a Dios. Y el verbo que utiliza aquí el profeta para describir el efecto que causó en la casa de Dios es desapareció. Ese es el verbo que está usando allí el profeta. De manera que esto nos puede llevar a preguntar qué cosas desaparecieron con la tragedia en tu vida. ¿Qué cosas desaparecieron con esta tragedia en tu vida o de tu vida? A lo mejor esa pasión por Dios, a lo mejor el orar, ¿verdad? A lo mejor ese estudio apasionado de la Biblia, a lo mejor el poder llevar el Evangelio y posiblemente el amor por el perdido, el amor por los demás, el amor por el prójimo. Y ese sería como la primera parte que vamos a ver en el libro, ¿verdad?, del profeta. Y la segunda parte que quiero que miremos, vamos a poder ver allí la propuesta o una propuesta que se da allí en medio de esa catástrofe. Y la catástrofe es una catástrofe nacional, pero en medio de esa catástrofe nacional, allí podemos encontrar que se pide una acción religiosa de expiación. Y lo primero que vamos a ver es una jornada de ayuno. Váyase al versículo 14 del capítulo 1. Dice en el versículo 14, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué
¿Qué dice allí el relato? Dice: promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor, dice el texto. Y clamad, ¿a quién? Al Señor. ¿Para qué? Para suplicar la compasión divina. Y nosotros estamos siendo llamados en el texto, en este relato, ¿verdad? La proclamación del profeta está anunciando la participación del sacerdote, la participación del pueblo en sus puestos respectivos, no importa dónde estés. Pero el Señor dice allí en el versículo 14: promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios. ¿Para qué? Dice: clamad al Señor. Y es interesante que en medio de una tragedia, en medio de este acontecimiento y esta devastación y lo que está viviendo y experimentando esta ciudad, este pueblo, el Señor a través del profeta les está llamando a clamar, ¿verdad? A clamar. Ahora, ¿por qué proponer ayunar en un momento así? ¿Por qué en un momento de tragedia lo que se propone es un ayuno? Es ayunar. Y esa propuesta es posible que no suena muy atractiva. Al parecer el profeta ve en el pueblo una aparente apatía. Y eso lo sabemos porque el profeta casi que les indica cómo se deberían sentir ellos ante los sucesos recientes. Veamos los verbos que utiliza en esa fase el profeta. Yo quiero que vayas al versículo 5 del capítulo 1. Y dice el profeta allí: despertar. Vea que es un verbo. Llorad, encontramos también, ¿verdad? Todos los que bebéis vino a causa del vino dulce que os quitado de la boca. Y el profeta sigue diciendo: gemid. No solamente despertar, llorar, gemid. Dice: si les decía estas cosas el profeta, es porque no reaccionaban. Se habían vuelto insensibles frente a lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos. Y precisamente este llamado al ayuno era una propuesta muy adecuada, ya que el ayuno te sensibiliza. Escucha esto: el ayuno te va a sensibilizar ante las cosas de Dios y va a hacer morir nuestra humanidad, que es lo que muchas veces no nos deja oír a Dios, la voz del Señor, ¿verdad? Recuerdo que creo que tú también puedes recordar lo que nos presenta el Evangelio de Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que le tocaría enfrentar un proceso difícil, dice que fue llevado a 40 días de ayuno. Yo creo que esto no se dio solamente, ¿verdad?, por pasar o vivir un momento cualquiera. No, era el momento que seguramente requería para poder estar allí, ¿verdad? Y poder que esa firmeza en el corazón de nuestro Señor pudiera por el Padre, ¿verdad?, ser afirmada, ¿verdad? El hecho de que Él iba a morir en la cruz del Calvario. Y el Señor
necesitó ese momento de estar en ayuno. De manera que nosotros vamos a encontrar también en el capítulo 1, en el versículo 3 al 20, allí se muestra un duelo y se muestra una súplica allí también. Y la reacción ante esta calamidad natural es la convocatoria al duelo y a la penitencia, o a lo que ellos llamaban, ¿verdad?, entregarse al Señor. Estas catástrofes deberían ser vistas también como una señal de que algo anda mal y que hay que convocar el ayuno a la súplica para aplacar al Señor. Muchos de nuestros pueblos aún conservan estas convicciones rogativas a Dios para que envíe, por ejemplo, el agua. En estos contextos son comunes expresiones como aplaca, Señor, la ira, ¿verdad? De manera que esas eran las expresiones que se estaban de alguna forma refiriendo allí. Entonces, ¿qué cosas deberían alarmarte? Es una buena pregunta. ¿Qué sientes frente al panorama devastador y desolador de los que conocen a Jesús? ¿Qué crees de los que no conocen a Jesús, perdón? ¿Qué crees y entiendes que Dios te está diciendo detrás de lo que está ocurriendo, de lo que estamos viviendo? La imagen que nosotros vamos a ver allí descrita es una motivación para invitar a todos sin excepción, ¿verdad?, a que busquemos del Señor, a que nos acerquemos al Señor. Aquí el llamado es para todos. Entonces, no basta, quiero decirte que no basta solamente con rasgar las vestiduras externas. Es necesario también rasgar el corazón, como lo deja ver el versículo 13. Quiero que vayas al versículo 13. Dice: ceñíos de cilicio y lamentaos, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, pasad la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Y allí dice: convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y aclamad al Señor. Aclamad al Señor. Y necesitamos nosotros mostrar actitudes también como estas, ¿verdad?, donde vayamos al Señor y pidamos al Señor misericordia. Y la tercera parte del libro, vemos allí la conversión. Y curiosamente, todo lo que vemos que se pierde en el capítulo 1, se recupera en el capítulo 2, versículos 21 al 24. Y quiero que vayamos a leer, vayamos al texto y leamos. Dice así: no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No temas, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como el principio. Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite. ¡Qué bendición! De manera que nos muestra allí, ¿verdad? Pero hay un punto de quiebre, hay un punto aquí de quiebre o un punto de inflexión antes que todo esto ocurra. Y hay un llamado primeramente para que todo esto ocurra. Y quiero que vayas al capítulo 2, el versículo 12 del capítulo 2. Hay un llamado allí, dice: a una hora
declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. De manera que vemos allí que para que pueda recuperarse allí antes que se dé esto, ¿verdad? Lo que se ha perdido, hay un punto allí de quiebre que es muy importante. Hay un llamado aquí a convertirse de corazón. Y el versículo 13 lo dice: rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Esto hace una alusión a una tradición judía. Cuando dice rasgad vuestros vestidos, eso hace alusión a lo que nosotros en algunas ocasiones vemos que y encontramos en algunos relatos, que se rasgaban, ¿verdad?, los vestidos. De manera que rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Pero para que esa restitución se pueda dar, esa restitución en el capítulo 2, versículo 25, es un versículo allí que muchas veces se ha malinterpretado. Capítulo 2, versículo 25 dice: entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga y mi gran ejército que envié contra vosotros. Y ha sido un poco interpretado sobre todo por los predicadores de la prosperidad, que usan eso para... Y aquí dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y aquí está hablando de años, o sea, de tiempo. Y es que precisamente lo que dejan las tragedias y los errores de la vida es ese sabor amargo de haber perdido el tiempo y esas ganas de querer regresar para recuperarlo. Y en este sentido, quiero decirte, es poderosa esta promesa, ya que Dios se compromete a restituir lo que parece imposible e irrecuperable. Dios se compromete a restituir lo que parece imposible. Y una de las cosas que parece imposible e irrecuperable es el tiempo, ¿verdad? Y el salmista dice: en tus manos están mis tiempos. En el capítulo 2, versículo 19 al 27, y está dentro de esa parte 3, ¿verdad?, que estamos fraccionando, nos muestra la salvación, nos muestra en esa última parte, vemos la respuesta del Señor ante quien el pueblo se humilla, ¿verdad? Y se ha humillado, y lamentándose y haciendo súplica, y en coherencia con la convicción de que el Señor está siempre dispuesto a perdonar. Lo dice el versículo 13 del capítulo 2. Y el pueblo puede contar con que todo lo que había sido destruido será restaurado. Lo que había muerto a causa de la sequía será revivido. Y esto se convierte en símbolo, de alguna forma se convierte en símbolo de esperanza. Esperanza en esa nueva creación. Y dice el versículo 27, quiero que vayas al versículo 27, dice: sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y esa promesa, ¿verdad?, que da el Señor, yo creo que nosotros tenemos una gran promesa,
nosotros tenemos la promesa de que Cristo murió y resucitó y nos dio vida. Nos vino a rescatar. Y por medio de su muerte, Cristo nos trajo salvación. Nos trajo salvación. Y creo que nosotros tenemos en Cristo la promesa de resurrección, la promesa de vida. Y finalmente, nosotros vamos a encontrar allí, en el relato, que hay un derramamiento del Espíritu Santo. Y el capítulo 2, versículo 28, cuando leemos el libro, dice que en el capítulo 28, quiero que leas allí, capítulo 28, dice: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en esos días, y haré prodigios. Y allí sigue declarando todo lo que ocurrirá, ¿verdad? Después que ellos han venido y han recibido y se han arrepentido. Y el versículo, el libro como tal va cerrando sus páginas con un suceso esperanzador, con un suceso glorioso: el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. El Espíritu Santo también presente en el inicio, que ha estado presente en el inicio, en la creación, cuando todo estaba desordenado, dice la palabra, y vacío. Dice que Él se paseaba sobre la faz de las aguas. Y su acción también en medio de estas condiciones caóticas trae esperanza al que se siente derrumbado. Y esta es la visión escatológica del día del Señor, y la que está mencionando el profeta. Lo más destacado de este mensaje es esta profecía allí, ¿verdad? Cuya principal característica dice que será la restauración definitiva, ¿verdad? Nuestro Señor nos dejó al Consolador, y Lucas en Hechos nos permite encontrar esto, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Allí usted puede encontrar lo que dice Lucas cuando se refiere allí. Yo creo que es importante que usted pueda leer en Lucas. Voy a permitirme leer acá Hechos capítulo 2, versículo 16. Dice el relato claramente, y usted lo va a encontrar allí. Hechos capítulo 2, versículo 16. Vamos a leerlo para que podamos. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y esta es la profecía que se ha cumplido ahora aquí en el libro de los Hechos, que nos revela el libro de los Hechos. Y esa escatología del Señor que nos permite a nosotros el perdón, ¿verdad?, al pueblo, que también implica un restablecimiento de la armonía de la creación, y el Espíritu Santo de Dios, que antiguamente solo descendía sobre estos jefes y líderes carismáticos que pudiéramos ver en toda la palabra en el Antiguo Testamento. Ahora dice: será derramada sobre todos, sin excepción, dice, los más jóvenes hasta los mayores.
hombres, mujeres, allí todo. Y yo quiero preguntarte cómo no iba a retomar Lucas esta profecía para colocar allí en el origen mismo de la iglesia. Por eso la revela allí, por eso está escrito allí, y vemos que nosotros somos conocedores que en hechos se cumple esa profecía. Y frente a esto nosotros entonces pudiéramos preguntar: ¿qué tan sincera es nuestra entrega y conversión ante Dios? Nosotros necesitamos rascar nuestro corazón. Entreguémonos de corazón, que lo que hacemos externamente sea un reflejo verdadero de lo que pasa en nuestro interior. Y te pregunto entonces, ¿sientes que perdiste algo muy valioso en este tiempo? Si tú sientes que perdiste algo muy valioso en este tiempo, Dios te dice: yo tengo el poder para hacer lo que nadie puede hacer. ¿Y sabes qué es lo que Él puede hacer? Restituirte. Amén. Jesucristo es quien nos restituye. Por la muerte en la cruz del Calvario, dice que Él fue crucificado. Él entregó su vida por nosotros. Él vino para restituirnos. Y por cuanto se levantó de la muerte, por cuanto vive, nosotros ahora vivimos. Y Él, dice la palabra, que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Pero nos ha dejado al Consolador, al Espíritu Santo, ¿verdad?, para que esté con nosotros. Y este panorama que nosotros vemos, puede ser, este panorama, quiero decirte, y escúchame, quiero que estés muy atento. Este panorama de la vida, de lo que estás viviendo, puede ser el escenario propicio para un derramamiento del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte, ábrete a ese soplo de vida y prepárate para que Él venga hoy sobre tu vida. Y es una invitación que te estoy haciendo. Es una invitación que el Señor te hace, ¿verdad? Esa preparación para que la acción del Espíritu Santo venga a tu vida. Y finalmente, te puedo decir esto: ningún suceso en tu vida ni a tu alrededor es una casualidad, porque el Señor lo hace porque Él conoce, ¿verdad? Él tiene propósitos con la humanidad, de manera que el Señor te invita a que puedas abrir tu corazón a Él. Y en medio de esta tragedia que estamos viviendo, el Señor tiene promesas. El Señor es quien trae esperanza a tu vida. Y bien, amados, estamos llegando al final de este espacio. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida, para tu familia. Y pues quiero animarte para que sigas allí durante toda esta semana, dispuesto, que puedas estar tiempo en la presencia del Señor, que puedas disponer también momentos para escudriñar su palabra. Seguro que el Señor allí te va a revelar, te va a hablar y vas a conocer la voluntad de nuestro Señor en este tiempo. Quiero también animarte para que no te olvides de llamar a los hermanos. Hazle una llamadita a los hermanos, acuérdate de ellos y pregunta por ellos, por los amigos. También puedes llamarles. En este tiempo necesitamos estar comunicándonos y dándonos esperanza, dándonos palabras de consuelo, de esperanza, de seguridad en el Señor,
animándonos, todos animándonos para seguir confiando en nuestro Señor. Iglesia amada, te expresamos desde este lugar también nuestro cariño, nuestro aprecio, y te extrañamos mucho, pero confiamos en el Señor que permanecemos allí y que estaremos seguros en la presencia del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda paz. Que Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos pronto. Chao. Iglesia Fuente de Agua Viva, muy buenas tardes. Bueno, hermano, les quería compartir lo que Dios me ha hablado en este tiempo es el tema de la confianza en el Señor. Él me ha hecho entender que si yo levanto mi mirada hacia Él y pongo mi confianza en Él, yo nunca dejaré de dar fruto y mis hojas siempre permanecerán verdes. Que aunque llegue la época de la angustia y de la sequía, nunca dejaré de dar fruto. Otra de las preguntas es: ¿qué he aprendido a la luz de la palabra? Yo he aprendido en medio de la luz de la palabra que si nosotros somos fieles con Dios en disciplina, en obediencia, en oración, Él nos responde a través de los milagros en medio de las angustias y de las enfermedades. Otra pregunta que tengo por acá es: ¿qué experiencia en el Señor en este tiempo has tenido? Pues déjeme decirle, iglesia, una experiencia maravillosa. La experiencia más hermosa de creer por fe, de que Dios ha traído sanidad a mi familia y restauración espiritual, a pesar de habernos visitado en la enfermedad y en el peligro. Siempre Dios ha estado con nosotros. Dios es fiel para con todos nosotros, aunque no estemos aferrados de Él, pero más aún cuando nosotros estamos aferrados en oración, créame que Él nos responde. Muy agradecidos, iglesia, por todas las oraciones que ustedes han hecho a través de sus corazones para todos nosotros en medio de todo esto que hemos estado viviendo. Dios los continúe bendiciendo, iglesia, los queremos mucho. Chao.